Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EXI ANAS Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa yaka no tamshiwa yaka no washa ischik tudiare wakwai kaks purana nyana waya tudiare stanik kumat tu EPSI anas wayu spura tu antiran wainshway vierno sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naragra yuka suru no man líder kana hotamatashi na wayu spui kana horu tayatawa kas purana nyana waya Tudiaray, Washa Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunay Anaña Nanguaya. Antes Shia Wishwa. La EPS indígena ANAS Guayú resalta el papel de la mujer en los procesos organizativos, en los de salud tradicional, en los estratégicos de ANAS Guayú y también porque son garantes de la armonía y salud colectiva en las comunidades. Para hablar de la mujer, invitamos a Claudia Patricia Enríquez Iguarán. Ella es doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Estatal de Cuenca, Ecuador, entre otros, y destacados trabajos realizados por las comunidades. Hoy, coordinadora del Grupo Étnico-Cultural de ANAS Guayú. Watamar tamin pushwa anaya watsihol usau anu hapa hintinte putskat sawata kamata stunta wala ke puts o tamsi EPSI anaswayu EPSI ket anaswayu shiare skuat panayatang na hiyeyu kana suru wakuat pawai wayu kana makanayan anaya tuma wayu makanayan anok turing wanakuat pa spura anawa spura skahamai nayan anay akuat anutki sawane kasachki otta sao nayan ai mahurin skuat panachoni suru nomai pura asha wasop na te skuat pakawan wayu hier anu wama tu doctora ka Claudia Patricia Enrique Iguarán wan wayu radio won pehe wat nasare he wat tu doctora ka awahul wayu ota anahul wayu ekirahas para suru Universidad ka Cuenca Ecuador anu José Etang wama suru anas wayu ma kashian coordinadora étnica y cultural. El tema de la semana. Hehoru te putu hanhat karau so semana katu. La mujer, además de ser dadora de vida, es líder en decisiones dentro de la cultura guayú. ¿Cuáles siguen siendo los aportes de la mujer guayú cuando hablamos de resaltar el Día de la Mujer? Anu ane paras tasakira semente doktor ka watamat maka tahiyet ka chiang apeng wani kata au nume wana wayu ota hai sia maka equipo suru wane ma pura casa kat spushwa casa wayu sapa ka casa ma wayu sapa ka wane wayu hiyet mereka washahare na chiki ma unaya. En nuestra cultura guayú es la mujer quien cumple una función muy importante como Ousu o médica ancestral o guía espiritual. En nuestras mujeres han tenido un aporte muy importante porque son conocedoras de las plantas sagradas, pero también son nuestras mujeres a través del Lapú o sueño sagrado nos dan una serie de revelaciones, de conocimientos sobre las propiedades curativas de las plantas tradicionales para alejar el guanurú, pero también para alejar aquellas enfermedades asociadas a los malos espíritus. Entonces, como se mencionó, la mujer precisamente es dadora de vida por naturaleza, pero un gran aporte que realiza la mujer guayú es garantizar la sanación de los miembros de su comunidad, de su familia, a través de las plantas medicinales y de los rituales. Entonces, en ese sentido, considero que los aportes que ha tenido nuestra mujer indígena guayú son muy valiosos, pero que se requiere poder trabajar de manera conjunta con los diferentes actores del sistema de seguridad social, entre ellos nosotros como una empresa promotora de salud
indígena. Precisamente desde acá apuntamos a continuar fortaleciendo todos aquellos aportes que nuestras mujeres guayú realizan al interior de las comunidades en aras de garantizar la sanidad, la salud, viéndolo desde el concepto de la salud de nuestros indígenas, no solamente la salud física, sino también la salud espiritual. Anu hosnek doctor ka shi pahete suru wakuai pawayakan wayukan tehiyet kat shia eketa ka akuai pa anas ma ka out son shia anatumar wayu shia mure uske equipo inspira ana na wayu hiyu kan wai makasa mure na pakat wamun saunayan erahun suhutu unu kalau tu unu urikat otka anakat atuma wayah maurya maka nayan atuhan inspirero skuat pawanerapu naya watau nakuhan tatakat sulu wanerapu otta kohutun shanamai wapurero maka tu natihakara purero so puna seria para tu unu kareiro otta tu atahatkat kasa tata karwamun maka kasa mohus tera ahut takarwauria maka cira yoruha ka trayuri ka tatu wanere kaliros pushwa turi wayu mare kali na yahut pitka na yana katuma skate to wayu hiet kat mureu kasa sapa kat suru wakuai powai wayu kana kohutsu wamun heihas wayana hirai hanai nama suru to sistema general de seguridad social munaka sto arihuna otta wayakana ma ka wana empresa wayun apa hirai hanai wakuai pasnai katsani hatentena yatan kar watuma otta tenakuai pakana hiyeyu kana ma ka tena yatan kat suru no man wane wairinakuwa porém hatan anawa otta anai hanai waya wale rupna otta weki rupna. Si estás embarazada, la EPS indígena Anas Guayú te invita a que mantengas siempre el tapabocas, cubriendo boca y nariz, abstente de tomar alimentos o bebidas en las salas de espera de consultorios o clínicas. Recuerda asistir puntualmente a tus citas con el fin de evitar tiempos de espera prolongados en las salas. TPSI kat Anas Guayú sena hirren hias pura ayatan intente hichera kat hanai nohoro intente hayan himata o tahichi nohori hana hiya eka o ta asan suluta atapa hure kat pure rahana so kuaru hutuma te skari kat rahana kat pura nohori hana atapa kuhumu hirher hana. Hablando de aportes de la mujer guayú en temas de salud, como las parteras, las médicas tradicionales, ¿cómo se perciben hoy en los diferentes ámbitos y cuáles han sido sus intervenciones? Anu wan suara tasakira kasmen doktor ka maka sashane achiki tashiatanka wan wayu hier mauluya maka eme harenshia maka outsonshia hamushi atan te hiet kat san semun wayu kasasapa ka mauluya amuni. Indudablemente los aportes que nos han venido dando nuestras mujeres indígenas en cuanto a la salud de la población es supremamente valioso. La EPS Anas Guayú reconoce, valora, respeta y considera muy valiosa la participación y los aportes que se han dado a través de las parteras. Es por ello que desde la EPSI se ha venido trabajando desde años atrás una serie de diálogos interculturales que nos ha permitido poder identificar conjuntamente aquellos problemas que afectan la salud de la población guayú, pero también nos permite poder intervenirlos de manera conjunta. Es supremamente valioso todos aquellos aportes que nos han venido realizando nuestras mujeres indígenas al interior de la comunidad. Como se dijo anteriormente, la mujer indígena representa la espiritualidad, es el ser dador de vida por naturaleza, pero esos aportes en aras de garantizar la sanación física y espiritual de las familias guayú al interior de las comunidades es supremamente importante, y por eso hoy, Día de la Mujer, resaltamos muchísimo aquellos aportes en aras de garantizar de manera conjunta la sanación de todos los miembros de la comunidad. Anu senai kita doktor kasi paheta sakira muri usha tamai te kasa sapakat wani wayu hiet maka tesan irakat pura anai hanai waya watai hanai chike wa muri ro oi waya semun te PSI kat Anas wayu kohutsu semun te siatain kar te hiet kat maka te siatain kat te hiet kat sna emeiha
Anashatas tasan irkat pura katente no wene ho u otamsi tani kat sike heme yuro. Mususe ayatan te PSI kat nama na eme harikana sau yoto inshia ay karasna yoto nama so punatu na yatan kar hamu inskuai pa hala inaya otta so punatu atakat namu ina wayukana na pushwa aya sulup na nepia watu ha aur hase mat snai hetu yoto kot nama takat namu he has man yoto ko nama na pushwa na hiye yukana tana toro yukan spura na kari hirai na so na tshi atankat wan wayu hiet te ai mahakat wakuai pa katai wa u anai wa waya maka out soinaya otta oura kirinaya musase wayareren chiatain o taskuai patuwayu hiet kat maunaya sau skalien wayu hiet te kashika maunaya. Para nosotros, igual que para ti, tú y la salud de tu bebé es muy importante. Si estás afiliada a la EPS Anas Wayuu, te invitamos a ingresar al control prenatal. Tú y yo gestionamos salud. Wamoy maakamoy wai mahiran chipuchonka ispurana murikas mahana master piete EPS ikat Anas Wayuu wena hirrenhia eyo kanaspura anari rahuchon hore ruiwaya hiyakan otawayakan achaha hirashuwakua paspurana. La EPS indígena Anas Wayuu, ¿cómo vincula a las mujeres en las prácticas ancestrales y las que se viven actualmente en la vida moderna? Anu tuchiru at kasaki rasmen doctor ka. Hamu sustum te PSI kat Anas Wayuu purishkero tin hatin skuai pashiatain tu Wayuu hiet kat maunaya sauna tain ma inskuai pa Wayuu hiet stum tari hunaka. La EPSI Anas Wayuu ha venido trabajando de manera articulada con nuestras parteras. Ha sido un trabajo muy valioso de cómo la EPSI ha venido vinculando a las parteras a un trabajo conjunto con el objetivo pues inicialmente de poder identificar aquellas parteras que se encuentran en las comunidades de la población afiliada, poder realizar una serie de desarrollo de capacidades que nos permita poder también identificar de manera conjunta cuáles son aquellos problemas que están afectando la salud de nuestras mujeres en edad fértil, nuestras mujeres gestantes durante el parto y después del parto. Es supremamente valioso. Y hoy queremos resaltar el trabajo que realizan nuestras parteras al interior de las comunidades. La EPSI Anas Wayuu reconoce, respeta y considera muy valioso todo el trabajo que se pueda realizar de manera conjunta. Es por ello que continuamos fortaleciendo todo este trabajo, que apuntamos a fortalecer todas las actividades, todas aquellas acciones comunitarias con nuestros sabedores ancestrales y que de manera conjunta podamos intervenirlo, respetando que existe un conocimiento ancestral sobre ciertas prácticas medicinales, pero que también tenemos una medicina occidental y que es necesario poder armonizar estos conocimientos que nos permita poder atender de manera integral a la población indígena afiliada. Hoy resaltamos más que nunca el trabajo que se viene realizando con nuestras parteras al interior de las comunidades. Anu senai ke doctor ke shipa hete chihiru at karasakira. Te PSI ke Anas Wayuu ayana hirat huren kama nama na eme iharikan. Wani ayatawa Anas mai kohut suma instum te PSI ke mushihese ayatain waya suma te skuai pakat na ayatain na hiyeyu kana. Werahi rain nama na waneru eme iharikan sulu hen kana na tawayu. Skua sumahan kana te PSI ke Anas Wayuu. Werahi rain sau te kasa atakat namun watu hahi rain sa wakuma hi rain skua panama sena wan hut kata otta yoto skate yoto kot nama shiyaten skuhain te kasa ekat nama ana por watu hahi rain ten sa nama shiyaten suhut te na yatan kat suma Wayuu maka na out chi kana obra kuri kana na hiyeyu kana te Anas tena irkarwane pi tarat chi wai sumas ka hamai kohut suatuma maka ka watu hahi rain sa yoten wai nama wane wai renakua te PSI kat akatsen has na yatain na hiyeyu kana na pushwale wakatsen na yatain kat ka hamai kohuto in shawatuma sau na erah kana skua po Wayuu harap na ya neya ten hato pura na watu hain ten sa otashina ten stun Wayuu mare karis pushu azul na maka pushu tarihuna. Lo que usted debe saber. Anu ani kas te hanya tau hor maunaya.
Lo que usted debe saber. La EPS indígena Anas Wayuu informa que si eres usuario mayor de 70 años, ya no tienes que dirigirte a la farmacia a reclamar medicamentos. Tu IPS te los enviará a casa. Recuerda, EPS indígena Anas Wayuu, juntos gestionamos salud. Tehai hat karau. TPSI kat Anas Wayuu, apit senamo inala Wayuu semahan kana eka isla tirenowi sesuria kara tishki huya. Nohori pechei hai husahan tu uno husapo kat sulu epo husahan sia. Terhat karhia. IPS manakat sekahawe ripia ro muy humui. Soto hai hiya kana to waya kana achaha hirashe wakuai pa spura ana. Muchas gracias a nuestra invitada de hoy por sus aportes en este programa que nos ayuda y orienta para una mejor salud. A Reinaldo Ipuana por su traducción en Wayuu-Naiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EXI Anas Wayuu. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya wat seholo sauhapa hit panghia kan hiyeyu kana waush kana iruwek kana iruwane vernaku mau naya sau kaikate skahamai washa hain sopna wayare wakat sehen ayatai na hiyeyu kana irusulu na makat pushwa na hiyeyu yateh kana spule na kuat pana hiyeyu mureu yu kana sulu na ayatai tarachi waisa mshise way mureu yu inanai hewane vernaku skamureu yu waush wapure ruamayu anaya wat sau tawala ka hit putcho tamsit yoto kosto Anas Wayuu so na ana otasoto hai hiya kana oto waya kana ayat chi waya chaha hira wakuai pa spura ana.